Vamos a comenzar hoy día el estudio de la electroquímica. ¿Qué significa la electroquímica? La electroquímica va de la mano con la electrodinámica. ¿Se acuerdan o se acuerdan? En física, el día de, ¿cuándo fue? El día de ayer. Electroquímica se está refiriendo al estudio del electrón, pero en una reacción química. ¿Dónde se origina un flujo de electrones en una reacción química? Por ejemplo, en los acumuladores. Un acumulador puede ser una batería, puede ser una pila, ¿no? Porque en su interior hay una reacción química. Esta reacción química, por lo general, está formada por un ácido. Ojo, ya hemos visto la teoría de Arrhenius. Ya hemos visto. Entonces, está formada por un ácido y los electrodos por el cual, al generarse el desprendimiento de estas cargas, va a haber un desplazamiento, produciéndose una carga eléctrica, en el cual la intensidad, como ya hemos hablado, se va a medir en amperios. Pero vamos a ir poco a poco. A ver, la electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? ¿Alguien puede leer la electrólisis? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, Cristian. Electrólisis. Es el proceso en el cual se usa corriente eléctrica continua para producir una reacción redox y gracias a esto se descompone una sustancia. La electrólisis es un proceso químico no espontáneo. Gracias. Entonces, cuando una sustancia produce un flujo de electrones, ¿no? Se produce una corriente eléctrica, pero es continua, no es alterna, ¿ya? No es alterna, es continua, corriente continua. Y eso se debe a una reacción química de reducción, oxidación. Reducción y oxidación. ¿Vale, chicos? Entonces, esto se da en recipientes mayores llamadas celdas, ¿no? Celdas donde va a almacenar energía. Por ejemplo, una celda puede ser una batería. Una batería, ¿no? ¿Ustedes conocen o no conocen la batería? Creo que si uno de ustedes tiene un familiar que tiene un carro, ¿no? Ustedes ahí se van a dar cuenta. Una batería es un dispositivo, ¿no? Que el primero puede ser positivo y en el otro puede ser negativo. Estos son polos. Dentro de esos dispositivos existen unos cuerpos llamados acumuladores. Unas placas, le dicen placas. Esas placas son paralelas entre sí, son paralelas. ¿Ya? Estas placas son paralelas y en su interior de cada una de ellas, en su interior, existe ciertas cantidades de cargas estáticas. Obviamente, estos cuerpos están sumergidos por una sustancia llamado ácido. Ácido que puede ser el más clásico, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido que se encuentra en las baterías, en las pilas, en algunos cargadores de celulares también tienen ácido. Entonces, ¿esto qué hacen? Esto activan la celda. La celda lo activan y eso hace que los electrones se muevan internamente dentro de este cuerpo. Este cuerpo, por lo general, dentro de una batería puede ser de 4 hasta de 5 placas. Cada uno va a generar un voltaje y va a haber una emigración
de la corriente eléctrica que viene de esta celda. Por lo general, estas celdas están en serie con las demás. ¿Ya? Entonces, esa es una celda electrolítica, ¿ya, chicos? Donde la energía eléctrica se convierte en energía química. ¿Ya? Eso es lo que está dentro de esta celda. Y acá tenemos una estructura más compleja, ¿no? Lo que les hablé. Nuestra celda es esta, ¿no? Ahí está, ¿ve? Está formado por ¿qué? Está formado por dos plaquitas pequeñas. Uno se llama cátodo y otro se llama ánodo. En el cátodo, ambos sumergidos, el cátodo siempre se considera negativo, ¿ya? Y el ánodo se considera positivo. Por favor, presten atención para la resolución de los problemas. Acá donde ustedes ven, acá hay unos puntitos, ¿no? Unos puntitos. Estos puntitos son las moléculas. Donde dice A y B, A va a representar, en este caso, la sustancia de reacción de la primera, y la segunda sustancia de la reacción que se va a ocasionar en un proceso llamado reducción-oxidación, o sea, el redox. Aquí sí se va a originar el redox. Entonces, el redox es consecuencia de una acción entre los ácidos y una base. Ojo, eso ya lo hemos visto. Si tú has estudiado con conciencia y ya sabes qué produce cuando acciona un ácido y una base, ustedes ya esas propiedades ya lo saben. Entonces, esto lo vamos a aplicar en este tema, pero en recipientes. ¿Ya, chicos? Acá tenemos un recipiente, ¿no? Un recipiente. Acá está. Este es un recipiente. Y el líquido está sumergido en ello. Dentro del líquido están las placas, el cátodo y el ánodo. Y acá, cuando los dos reaccionan, se va a producir un movimiento molecular, ¿no? Que va a ser electrizada en cada cátodo. Entonces, producto de ello, ¿no? Teóricamente, los electrones van a salir del ánodo. Del ánodo. Ahí van a salir los electrones. Los electrones, y estos electrones van a emigrar, ¿no? Van a emigrar mediante un hilo llamado conductor metálico. Puede ser de cobre, puede ser de aluminio, ¿ya? Y atraviesa a través de una fuente. Esta fuente se llama fuerza electromotriz. ¿Ya, chicos? Esto es algo teórico. ¿Ya, chicos? La parte teórica que lo vamos a llevar a la práctica. Los alumnos que deciden tener una carrera de ingeniería, esto ustedes lo tienen que tener bien claro, ¿ya? No se olviden, las partes principales, ¿cuáles son? Primero, el recipiente, ¿no? El recipiente electrolítico o también llamado celda. Luego, los electrolitos. ¿Quiénes son los electrolitos? Los ácidos que actúan entre sí. Y la reacción que se produce, ¿cuál es? Uno es de reducción y el otro es de oxidación, ¿no? Reducción, cuando va a aumentar la capacidad de carga de cada átomo. Y la oxidación, cuando va a disminuir la capacidad electrónica de cada átomo, consecuencia de la reacción química. Luego, ya se produce el movimiento electrónico a través del conductor metálico, que es importante en este caso.
¿Ya, chicos? Entonces, este es el principio básico. En una pila eléctrica, este es el principio básico. Por eso que las pilas, cuando están aptas para trabajar, ese ácido está en forma líquida, ¿no? Por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es principio de todos los recipientes de este tipo y su forma es líquida. Pero, ¿qué sucede cuando se descarga la batería? ¿Qué sucede cuando las pilas ya no dan ya para realizar un trabajo? O mejor dicho, el celular comienza a descargarse. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que sucede es que en la estructura de esa pila desgastada ya no vamos a encontrar ácido ni tampoco en estado líquido, sino que vamos a encontrar estructuras sulfatadas. Estas estructuras sulfatadas son sólidas y tienen el aspecto de una plastilina. Así tienen esta sustancia sulfatada. Su aspecto es una plastilina, así parecida a ello. Entonces, eso hace de que no permite circular los electrones, y al no permitir, existe una mayor resistencia eléctrica. Por eso que los electrones no pueden girar fácilmente, no pueden, porque esta sustancia dura no lo deja. Y por eso que nosotros detectamos nuestras baterías que están descargadas. En realidad, no es que no tengan carga, ellas sí tienen carga. Los electrones están ahí todos completos. Si es 1 millón de electrones, los 1 millón de electrones están ahí en esa batería o en esa pila. Ahí están. Lo que pasa es que nosotros siempre acostumbramos a decir, está descargado porque no es que no exista electrones. Sí, ahí están todos completos. El problema es que la sustancia conductora interna es la que se ha aumentado la resistencia. Y al aumentar la resistencia no permite que circulen estos electrones. Y al no permitir, el voltaje y el amperaje disminuye. Y nosotros vemos que nuestro dispositivo ya no da, ¿no? Y uno dice, se bajó la batería. Y no es así, chicos. Es consecuencia de la resistencia interna que tiene, ¿no? Que tiene cada dispositivo. Bueno, acá está, ya le resumí. Aquí están. Los electrodos es un material donde circula nuestros electrones. Uno es el ánodo para la oxidación y uno es el cátodo para la reducción. Los electrodos, lo vamos a clasificar en A y B, ¿no? El A, ¿no? Tenemos como, por ejemplo, el cobre, el hierro, el plomo, el zinc. Las baterías de celulares, sobre todo las más antiguas, la mayoría son de zinc, ¿no? Son de zinc, un zinc preparado industrialmente. Y la otra parte B son los inertes. Acá en este caso, ellos van a ser recepcionistas. Ellos no están dentro de la reacción química. Solamente ellos van a acaparar nomás. Es como que si fuese una puerta donde ingresan, donde se abre la puerta y permiten que ingresen las personas listos para circular. Así casi parecido. Ellos están formados por lo general de platino, de carbono, de cadmio, etcétera, ¿no? Los celulares en este caso, los inertes, serían los cadmios, ¿no? Los cadmios. Por ejemplo, las baterías grandes, esos de automóviles, ellos por lo general son de plomo. Ellos usan el plomo, ¿no? Y usan el carbono, en algunos casos utilizan el platino como recepcionadores. Nuestra pila que compramos en las tiendas, ¿no? Ellos por lo general utilizan el cobre como electrodos de producción de niveles energéticos. Y para el caso de los electrodos inertes, ellos sí son de carbono.
No sé si de repente un travieso por aquí habrá tenido la curiosidad de desarmar una pila, ¿no? Si ustedes han sido uno de ellos, al haber visto una barra negra, muy negra, ¿no? Negrizca, ese es el carbono. Ese es el carbono como receptor de las cargas electrónicas. Y ustedes habrán visto unas sustancias bien picantes esa sustancia. Eso es el ácido. Ese es el ácido que ha sido ácido. Ahora, esa sustancia está sulfatada. ¿Ya? Una recomendación, hay personas que dicen que con morder las pilas se cargan fácilmente. Yo te digo que te equivocas. Una cosa es que se cargue a través de una fuente, porque la fuente revienta las partes sulfatadas, volviéndose ácido, y otra cosa es que tú al morderlas, aumenta la temperatura al morderlas, o quizás tú lo pongas al sol, aumenta la temperatura, y hay una pequeña escapatoria de los electrones, y cuando tú lo pones en funcionamiento, tú ves que ha aumentado el nivel de voltaje, y tú dices, ah, se están cargando. No es así. No es así, porque realmente lo que tú has hecho es reacomodar las posiciones de las moléculas formadas por esos sulfatos que no dejan pasar los electrones. Es lo que has hecho, pero en realidad va a ser un tiempo corto, porque otra vez vas a querer volver a morder. Yo te digo así porque hay muchos chicos que piensan que morder las pilas van a cargarlas. Les digo que eso no es. Además, es peligroso, porque hay pilas que ya tienen mucho tiempo de fabricación, a veces el material no es acondicionable, estos se revientan y es peligroso porque imagínate, si tú lo muerdes, revienta, uy, ahí sí ya fuiste. Por eso no es recomendable hacer ese tipo de procedimientos. Chicos, a ver si alguien por ahí me escucha, tienen que tenerlo en cuenta. Luego tenemos el conductor metálico. El conductor metálico es el que conecta la parte interna del acumulador con la fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz se va a distribuir para el uso, ¿no? Por ejemplo, si queremos mover las agujas de un reloj, si queremos, si nosotros queremos escuchar música, ¿no? Un Discman, por ejemplo, aunque ya no se ve el Discman, porque todo es celular, ¿no? Así, ¿ya chicos? Entonces, tenemos como otro ejemplo el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, tenemos otro caso, ¿no? En la electrólisis. Miren chicos, para que ustedes más o menos se den cuenta. Para que más o menos se den cuenta. A ver, acá tenemos otro ejemplo donde vamos a utilizar el cloruro de sodio. A ver, ¿qué significa esto? Ahorita le voy a detallar. Siempre tiene que haber una fuerza electromotriz. Siempre. Esto está conectado con el cátodo, con el ánodo. Y eso se puede hacer en un vaso. En un vasito. Por ejemplo, la pila de Daniel. La pila de Daniel, ustedes quieren tener información sobre ello, pueden buscar ustedes en YouTube, la pila de Daniel, la disposición de estos elementos. Bueno, fue un científico, Daniel, ¿no? Que puso dos placas, ¿no? Y lo sumergió en un líquido con sal, ¿no? Salada, agua salada. Entonces, cuando lo conectó a una pila, a una batería, se dio cuenta de que los electrones los electrones traspasaban por aquel lugar. Al traspasarla, y acá inclusive le puso un foquito, ¿no? Por acá le puso un foquito, y el foquito se encendió, ¿no? Entonces, él dio a entender que la corriente es fácilmente trasladada a través de una sustancia salada, ¿no? Una sal produce
buena circulación en la corriente eléctrica. Por eso, todos los manantiales, el agua tiene algunas moléculas de sal. Ustedes cuando abren su grifo y sale el agua, ustedes al probarlo dicen, no está salado el agua, no está. Sí, sí hay elementos de sal, sí lo hay. Estos elementos hacen de que pueda existir, ¿no? Porque ustedes saben que es el agua que viene de Sedapal, ya viene preparado. Esta preparación es que le agregan aditivos. Estos aditivos, algunos de ellos tienen esta procedencia salada, ¿no? Entonces, por ser salada o tiene componente de sal, nosotros no podemos coger la corriente eléctrica con las manos mojadas. No podemos, porque si no, ya fuimos ya, nos quemamos. En uno nomás quemamos. Pero hay agua, hay un tipo de agua que se llama agua destilada. No sé si ustedes habrán escuchado. El agua destilada no tiene nada de sal. Cero sal. No tiene nada, ni una molécula de sal. Es agua destilada. También le llaman agua dura. Este tipo de agua, si ustedes se mojan las manos, y cogen un cable eléctrico, les digo que no les pasa nada. ¿Por qué? Porque el agua dura, el agua destilada, como no tiene ninguna componente, se convierte como un aislador eléctrico, ¿no? No pasa corriente. Es decir, en el agua destilada. Cuando eso ocurre es porque el agua no tiene ninguna componente que pueda hacer trasladar la corriente eléctrica. ¿Ya, chicos? Entonces, en el cátodo, bueno, acá se producen reacciones químicas, ¿no? En el cátodo, por ejemplo, reacciona el sodio, teóricamente, ¿no? Y el sodio, ustedes saben que tiene un electrón en la última capa. Entonces, para que esto genere, ¿no? Según los experimentos, ¿no? Según los experimentos, para que esto genere y se produzca la reacción química, en el cátodo van a necesitar 2 átomos de sodio, ¿no? Para que genere 2 electrones. Estos 2 electrones van a interactuar con el cloro que se encuentra en el ánodo, donde circula. ¿Y eso por qué? Porque miren lo que va a pasar. No sé si ustedes se acordarán, la reacción química, lo que va a producir es molécula de cloro. Entonces, para que exista molécula de cloro, tiene que haber doble cloro más doble electrón. Entonces, eso hace que el sodio lo obliga también a tener 2. Pero como el sodio hace 1, entonces ahí te lo vamos a multiplicar por 2. De tal manera que esto se anule. Y al anularse tenemos esta reacción química, ¿no? Entonces, esta rayita, ¿qué significa? A ver, acuérdense, ¿se acuerdan Chatelier? ¿Se acuerdan Chatelier? A ver, ¿quién se acuerda? Chatelier, ¿qué dice? Cuando nosotros estimulamos cualquier variable, sea temperatura, sea presión, nuestra reacción química va a haber un desplazamiento, que puede ser para la izquierda o puede ser para la derecha. En este caso, va a producirse hacia la derecha, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y tenemos esta reacción química. Ya, chicos, no se asusten porque este es algo teórico, ¿ya? Este es algo teórico. Unidades. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo medimos, cómo calculamos la intensidad? Dividiendo la carga en coulombs sobre el tiempo, que tiene que estar en segundos. Y ya sabemos en física que la corriente tiene que darse en amperios, ¿ya? Ese es uno. Otro, el coulombs. También ya lo hemos estudiado en física, ¿no? Entonces, en este caso, las cargas que generan los electrones van a tener esta proporción. Esta proporción. ¿Qué significa? Que un coulombs de cada electrón va a ser equivalente a un equivalente de carga. Entonces, este equivalente de carga va a ser igual al equivalente gramo de la sustancia que se está trabajando
sobre una constante llamada 96.500. Chicos, esto sí o sí lo tienen que saber. Y pasamos a otro concepto, Faraday. ¿Qué dice Faraday? Dice, la cantidad de electricidad que se necesita, ¿no? Tiene esta equivalencia. Miren, chicos, esto grábense, porque no solamente va a ser para tu examen del mensual, sino también va a ser para tu examen de admisión. Esto viene, esto grábense más que su nombre, grábense, ¿no? Un Faraday equivale a un a un equivalente gramo, equivale a 6,022 por 10 a la 23 electrones, y equivale a 96.500 coulombs. Esto, chicos, grábense. Y el que no se graba es porque quiere desaprobar. Leyes. La ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Que toda masa que es agregada o liberada es igual al peso equivalente por la carga sobre 96.500. ¿Ya? O si no, el peso equivalente, ¿no? Multiplicado por la corriente eléctrica y por el tiempo que demora el flujo de electrones dividido entre 96.500. Esto es en cuanto a la masa. Esa es la primera ley, la ley de Faraday. La segunda ley, ¿qué nos dice la segunda ley? Si conectamos dos o más celdas en series, la masa depositada o liberada son proporcionales a los pesos equivalentes, ¿no? Y acá tenemos un caso. A ver, por acá tenemos un caso. Acá, ve. Tenemos un recipiente y otro recipiente. El primer recipiente se llama sulfato de cobre. El segundo se llama nitrato de plata. Aquí están en serie, chicos, miren. Acá están en serie. Cuando algo se conecta en serie, tenemos un cátodo y el ánodo. Por ser signos diferentes, hay que enlazarlos. Acá lo empalmamos. Y los otros dos bornes libres lo vamos a conectar con una batería. Lamentablemente, chicos, estamos en virtual, que si estuviéramos nosotros en el presencial, esto lo haríamos en el laboratorio, pero así es la vida, chicos. Nos vino el coronavirus y nos cambió la rutina. Y esto es lo que dice la segunda ley de Faraday. La masa de una sustancia, ¿no? La masa de una sustancia, ya chicos, es proporcional al peso equivalente. Ya, acá están las unidades. Las unidades, equivalente gramo, masa sobre peso equivalente, etcétera, etcétera. A ver, muchachos, creo que ya nos quedan 2 minutos. 2 minutos. A ver, el primer ejercicio está resuelto. Pero antes que me olvide, voy a dejar la asistencia. ¿Ya, chicos? Dame un ratito. Voy a pasar la asistencia. Y en el siguiente bloque, sí, les obligo que estén presentes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer full ejercicios. Full. ¿Ya? Entonces, es necesario que ustedes puedan entender. A ver, ¿me confirman la asistencia? ¿Les llegó? Sí llegó, profe. Ya. Ya, pues, muchachos. Nos vemos a las 2:30. Ya, porque nos queda 1 minuto y en 1 minuto no vamos a hacer un ejercicio, pues no te pases. Ya, entonces, por favor, todo el mundo conectarse a esa hora, ¿ya?